Sí, ¿dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos días, apreciados estudiantes, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Pedagogía Infantil. Como siempre, muy bien acompañados por la profesora Adelaida Bedoya. ¿Cómo estás, profe? Querida profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Acá aguantando un frío impresionante. Bueno, no es por hacerle propaganda a Bogotá, pero realmente el frío de hoy es absolutamente intenso. Hoy amanecimos con neblina y una temperatura de aproximadamente 4 grados, así que ustedes se imaginarán lo que es. Por mi zona 4 fueron grados. 2. ¿2 grados? Dios santo. Sí, yo estaba, pero Ok. uy. Entonces ustedes dirán, bueno, se nota que es pregrabado porque probablemente nos vean el sábado con otra ropa un poco más calurosa. Esperemos que sea así. Bueno, mis queridos estudiantes, nuevamente agradeciéndoles por su entrega puntual de trabajos y tareas, por su buena actitud frente a nuestras clases. Nos están preguntando acerca del cuadro comparativo que hay en relación a la tarea de pedagogía. Pues el cuadro comparativo es de tanto lo que hemos visto en teleclase como lo que tenemos en plataforma, o pueden extraer autores y apartes de plataforma y usar uno que otro aporte o aparte de la clase en teleclase. Entonces, bueno, lo importante es que se demuestre que ustedes están realizando una revisión muy juiciosa de todo lo que es el componente teórico de la asignatura y que no lo están manejando por sentido común, es decir, que sus clases, cuando estén desarrollando su parte práctica, no se van a llevar a cabo por sentido común, sino porque realmente ustedes hicieron una apropiación oportuna y asertiva y adecuada de todo el material didáctico, pedagógico, las lecturas, los videos que tienen en plataforma, y adicionalmente hicieron como un acompañamiento adecuado en relación a las teleclases. Nosotros no somos docentes tradicionales, así que no impartimos conocimiento, ¿no? Nosotros facilitamos su proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de ustedes, señores y señoras, que realmente se lleve a cabo un buen proceso de aprendizaje. No depende del docente que ustedes tienen acá, depende de ustedes. Y recordar que nosotros solamente somos mediadores. Eso. Cuando buscamos integrar la información, cuando se les solicita que integren la información, es porque acuérdense que nosotros, la educación también tiene una característica que es una ciencia, ¿no? Entonces, no solo es un arte, no solo busca educar, sino que también es una ciencia y nosotros tenemos que, obviamente, exigirles a ustedes organizar la información, revisar, que se fundamenten, porque pues para venir a decir cualquier cosa podemos hacerlo todos, pero la idea es que ustedes tengan un conocimiento científico que les permita desarrollarse adecuadamente en los trabajos, en lo que ustedes lo van a hacer y pues adquirir ese aprendizaje como tal. Que sea un aprendizaje significativo, ¿no? Un aprendizaje que realmente puedan poner en práctica y que realmente sea un anclaje de los presaberes que ustedes tienen y del nuevo conocimiento o del repaso que hacen a las teorías en relación a los modelos pedagógicos. Porque yo sé que muchos de ustedes ya traen un conocimiento amplísimo de todo lo que es la pedagogía infantil. Lo traen porque son normalistas, porque ya han hecho otras carreras universitarias o porque han trabajado mucho en este ámbito. Entonces, pues ahí está el presaber, ¿no? Eso es innegable. Bueno, no dándole más largas a nuestro proceso del día de hoy, nos vamos a las diapositivas y vamos a verificar cómo vamos a llevar a cabo nuestra sesión del día de hoy. Entonces, profe, usted que siempre nos lee la pregunta orientadora. Con mucho gusto. Bueno, nuestra pregunta orientadora dice, ¿conoce usted acerca... Ay, perdón. ¿Qué conoce usted acerca del aprendizaje por competencias en la educación infantil? Wow. Ok. Veníamos revisando modelos pedagógicos, tendencias, estrategias relacionadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a revisar un poquito hoy acerca del aprendizaje por competencias y lo vamos a relacionar con la educación infantil porque es el área del conocimiento que nos compete, el área de la formación que nos compete. Entonces, bueno, ¿qué conoce usted acerca del aprendizaje por competencias? Aquellas personas que han tenido algunos aprendizajes previos en relación a que se han formado en el SENA, por ejemplo, y allí el modelo está relacionado con el aprendizaje por competencias. Bueno, ¿ustedes qué conocimientos traen al respecto?
¿Qué saben de las competencias en educación? ¿Qué saben de las competencias en educación infantil específicamente? Estamos haciendo una aproximación científica a la educación infantil y estamos revisando, nuevamente lo digo, tendencias relevantes relacionadas con la educación infantil, tendencias, modelos, estrategias relacionadas con la pedagogía infantil. Entonces, bueno, empecemos a revisar. Recordemos algunos aspectos que son muy importantes y que están relacionados con otras asignaturas que probablemente ustedes estén viendo en este momento. Por ejemplo, currículos, ¿cierto? Sí, conmigo. Okay. Pero no sé si ellos los están viendo aún, porque esta es una materia que es un poquito más avanzada, pero podemos vincularla. Ok, perfecto. Bueno, lo importante aquí es revisar que existen principios curriculares, existen un desarrollo de competencias y existe una práctica pedagógica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que todo lo que es el modelo pedagógico, el modelo educativo, con el cual usted ya se ha casado o el cual usted ya ha profundizado para que realmente se empiece a formar todo lo que es el currículo en su institución educativa, todas esas perspectivas pedagógicas deben centrarse o concretarse en ese currículo de su centro educativo, ¿cierto? Vamos a revisar básicamente qué es el currículo, profe, recuérdame. Bueno, el currículo lo es todo. El currículo lo es todo, bueno. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El currículo forma parte de la organización y de la estrategia, pero lo es todo. ¿Qué quiere decir con que es todo? Que llega a integrar los planes de estudio, el método que se va a utilizar para la enseñanza, las características importantes. O sea, el currículo no solo está catalogado y direccionado por la ley, que es una manera, es un procedimiento, un proceso, un procedimiento y una estrategia. ¿Para qué? Para garantizar el aprendizaje de ciertas temáticas, pero también de ciertas competencias para la vida. Sí, no se trata solamente de que yo voy a ir a una institución a adquirir conocimiento, sino que también voy a ir a adquirir las competencias para saber convivir, no solo en mi entorno, sino en mi ciudad y en mi departamento y en mi país. Ok, entonces ya vamos a mencionar eso. Ustedes traen una apropiación de un modelo pedagógico, el cual debe concretarse en el currículo que se va a trabajar en su institución educativa, ¿cierto? Y la profe nos decía, y lo vamos a resumir acá, el currículo intenta responder a las siguientes preguntas. 1, ¿qué enseñar? Y entonces ya nos hablaba de las áreas de conocimiento, ¿no? Sí. La profe nos decía de distintas temáticas, áreas del conocimiento que son no solo importantes, sino obligatorias en el proceso de aprendizaje en nuestro país. El currículo debe responder a cómo enseñar esas áreas del conocimiento, debe responder a cuándo enseñarlas y qué, cómo y cuándo evaluarlas. Entonces, ¿a qué se refiere cómo enseñarlas? Pues a los métodos, las estrategias didácticas que el docente debe usar realmente para que todas las áreas del conocimiento se desarrollen al mismo tiempo y respondan a las competencias. Pero, profe, eso que enseñar también está establecido por la institución, porque si bien es cierto que el gobierno de Colombia nos da los parámetros, cada institución y cada contexto, municipio, lugar, como le queramos llamar, tiene unas características propias y por ahí viene es que también que el diseño curricular se tiene que adaptar al contexto y a las condiciones, ¿no? O sea, yo puedo decir, quiero que trabajemos en TICS, pero no hay ni internet en la zona ni computadores. Entonces tengo que buscar cosas que sean claras ahí. Ok, entonces volvemos al primer segmento que dice, las perspectivas pedagógicas de un modelo educativo se concretan en el currículo. Es decir, yo tengo unas perspectivas pedagógicas, ya tengo definido mi modelo pedagógico, pero debo llegar a concretar en el currículo, es decir, lo que yo voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y cómo lo voy a evaluar con respecto a las necesidades de mis estudiantes, a las condiciones de mi ambiente de enseñanza-aprendizaje y a todas esa cantidad de factores que alteran el proceso, ¿no? Entonces ya cuando yo puedo concretar todas estas perspectivas pedagógicas, todo esto que me solicita el gobierno que tengo que enseñar en el currículo, todo eso se debe visibilizar a través de las prácticas didácticas y evaluativas. ¿Qué quiere decir? Que mi currículo, el que está escrito, debe empezar a implementarse a través de la práctica en el aula, ¿cierto? Y que en esa práctica en el aula se debe evidenciar que estoy respondiendo a un qué enseñar, un cómo enseñar, cuándo enseñar y qué y cómo y cuándo evaluar.
¿Pero qué aspectos? Pues estos aspectos relacionados con el modelo pedagógico y con el currículo y con las prácticas y qué sé yo, todo lo pedagógico que yo he enlazado para construir un PEI, un proyecto educativo institucional. Correcto. Muy bien. Además Entonces, que siempre nos va a servir, ¿no? O sea, es importante que cuando lleguen ustedes pidan el currículo, pidan el plan de estudio, pidan el PEI, todo, porque es que a veces a nosotros se nos va y se nos olvida y no lo tenemos en cuenta, y después es cuando venimos a decir, oiga, pero lo que estoy enseñando sí está acorde, las competencias que estoy fomentando están acordes, esto sí va con lo que, con mi forma de enseñar, sí va con mi método, porque es que esa es otra cosa que a veces nos pasa, que nosotros no tenemos en cuenta que no siempre vamos a sentirnos como, ok, estoy este es mi modelo pedagógico. Miren, lo primero que debería recibir un docente cuando llega inicialmente a una institución educativa es el PEI. El PEI, el proyecto de convivencia, bueno, la agenda y donde están todo, la misión, la visión y demás de la institución, pero adicionalmente debería recibir el currículo que maneja la institución, porque de alguna manera hay ciertos aspectos relacionados con el área de conocimiento que se priorizan en esa institución y que priorizan la mayoría de maestros en esa institución, por eso ellos se dividen por áreas. Entonces, en matemáticas tienen prioridades, en lenguaje tienen prioridades, en ciencias tienen prioridades. Y al tener esas prioridades, esas competencias que es importante fundamentar o que es importante desarrollar, entonces ellos ya tienen claro qué es lo que deben priorizar en el currículo. ¿Bien? Exacto, no, y que muchas veces el profesor de matemáticas considera que es muy importante matemáticas, la profesora de biología va a defender la biología, entonces, pero nosotros tenemos que llegar a un empalme en que todos tienen una carga y que todos tienen una importancia bastante relevante para nosotros. Ok, bien. Entonces, mi profe, después de que tenemos claro que hay un modelo pedagógico, un PEI, un currículo, vamos a buscar otra forma, vamos a decirlo de esa manera, otra tendencia de la pedagogía infantil que nos puede servir para desarrollar en el aula de clase, y se denomina enseñar por competencias. Entonces vamos a empezar por ver un videito que no dura más de 3 minutos y medio, en donde nos explican a grandes rasgos qué es la enseñanza por competencias. A partir de ahí entonces vamos a tratar de enfocarnos en pedagogía infantil o en primera infancia, cuáles son las competencias que procura desarrollar o que debería desarrollar el maestro en el aula de clase. Entonces vamos al video, por favor, máster. Estar a la vanguardia en educación. Así que a partir de hoy, enseñará a sus alumnos por medio de competencias. ¡Un momento! Educar por competencias no se refiere a eso. De hecho, no tiene nada que ver. Mejor, hablemos de competencias en la educación, con peras y manzanas. En el terreno educativo, las competencias tienen diversas acepciones. Sin embargo, hay ciertos rasgos que son comunes en todas las definiciones sobre este enfoque. Las competencias se refieren a todos aquellos comportamientos referentes a una tarea que implica el saber pensar, el saber hacerlo y realizarlo a la luz de los valores individuales y sociales. El enfoque por competencias nace de una realidad laboral cada vez más demandante, que implica formar individuos que puedan desenvolverse de manera eficiente en ese contexto para tener mejores oportunidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer competente a un individuo? La respuesta es sencilla. Para ser competentes en cualquier actividad, las características que se deben cumplir son el saber pensar, el saber hacer y el saber ser. El saber pensar se refiere al conocimiento teórico de la actividad que se va a realizar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer competente a una persona para jugar fútbol, el saber se referirá a que esta persona primero debe conocer las reglas y cómo puede utilizarlas para saber ganar y utilizarlas en su beneficio y en el del equipo. Esas reglas no, las reglas del juego, es decir, la parte teórica de la actividad. El saber hacer se refiere a las habilidades y destrezas requeridas para realizar una actividad. Por ejemplo, para el caso del fútbol, si se cuenta con la coordinación, la rapidez o la condición física. Finalmente, el saber ser se refiere a dos aspectos sumamente importantes: la actitud y los valores. La actitud es la forma de actuar ante cualquier situación. Para nuestro ejemplo de fútbol,
¿Qué actitudes se necesitan? ¡Claro! Saber jugar en equipo, dar el 100% y, si fuera el caso, saber ganar o saber perder. Por último, los valores se refieren a las convicciones que orientan a nuestra conducta. En un partido de fútbol se necesitan, entre otros, el valor de la honestidad y la tolerancia. Si se logran desarrollar todas estas características en un individuo, se puede afirmar que esta persona es competente para jugar fútbol. Y esto es aplicable a cualquier actividad de cualquier ámbito, ya sea social, académico o de esparcimiento. Ahora que el profesor Miguel sabe qué son las competencias, podrá brindar a sus alumnos más y mejores herramientas que les servirán para toda su vida. El profesor... Listo, bueno, ya revisamos. Entonces, ¿a qué hace referencia el aprendizaje por competencias, no? Y básicamente está significativamente relacionado con la adquisición de ciertas habilidades que no solamente están relacionadas con lo cognitivo, sino con qué hago yo con toda esta información que yo adquiero a nivel cognitivo, ¿cierto? ¿Cómo las sé usar? ¿Cómo las Correcto. aplico? ¿Cómo lo pongo en juego? No solamente para mi desarrollo laboral, sino para mi vivir diario. Entonces, aquí en la diapositiva vamos a revisar rápidamente y nos dice: generar competencias hace que el estudiante haga un uso adecuado del conocimiento en varios contextos. ¿Se dan cuenta? No solamente en lo laboral, no solamente en lo social, hasta en lo familiar y en lo individual. En la solución de problemas, en la responsabilidad y capacidad de decidir en el momento y de acuerdo a la situación que se lo requiere. Entonces, generar competencias implica no solamente adquirir el conocimiento, sino también poner en juego ese conocimiento en diversas áreas de la vida. Educar por competencias significa identificación, uno, de los contenidos. Entonces el video nos decía el saber. El saber hace referencia a todos los contenidos, a las teorías, a los conceptos que usted adquiere como estudiante. Por ejemplo, los libros que se tiene que leer, las sumas que son necesarias, todas las ecuaciones matemáticas, todas esas características que debe realizar. ¿Sería eso, profe? Los modelos pedagógicos, por ejemplo. Los modelos pedagógicos. Por ejemplo, el concepto de currículo. Ajá. Por ejemplo, el currículo aplicado a primera infancia, ¿cierto? Todo esto hace parte de los contenidos y quiere decir que hace parte de las competencias relacionadas con el saber. Pero bueno, son también esas habilidades, actitudes y valores hacia los demás y hacia el entorno. Entonces, ¿qué hace usted con ese saber? Debe servirle para convivir o relacionarse, ¿cierto? Entonces, está relacionado con el ser, porque ese saber también le debe permitir a usted convivir, relacionarse y construirse como persona. Hace referencia a la competencia del ser. Y adicionalmente, ese saber no solamente le va a servir para hacer, también debe servirle para aplicarlo en distintas situaciones. Y a esa competencia se le denomina saber hacer en contexto. Entonces, ¿cuáles son las competencias? El saber, el ser y el saber hacer en contexto. El SENA las trabaja mucho. Ese es su modelo. Ese es el modelo pedagógico del SENA. Del SENA. El SENA las aplica y de hecho la adquirió o no la adquirió. O sea, no tiene opción. ¿Le tocó o le tocó? Sí, correcto. Si la competencia del saber en pedagogía infantil hace referencia a hacer una revisión a modelos pedagógicos, hacer revisión a teorías o acercamientos científicos relacionados con la pedagogía, entonces ese saber relacionado con pedagogía infantil, ¿cómo le proporcionaría a usted ampliar su competencia del ser? ¿Sí? Entonces, ¿para qué le sirve? No solamente para aprender en lo teórico, sino también para mejorar su disposición o su vocación frente a la pedagogía. Eso podría ser el ser, la competencia del ser. Pero adicionalmente también debe permitirle a usted desarrollar el saber hacer en contexto. ¿Qué quiere decir? Que pedagogía infantil debe proporcionarle a usted no solamente el conocimiento y el desarrollo de su vocación, sino también debe proporcionarle a usted algunas posibilidades o estrategias que le sirvan para mejorar sus prácticas pedagógicas. Entonces ya tienen ustedes 3 competencias que ustedes deberían desarrollar al ver esta asignatura. Probablemente no estamos diciendo que son obligatorias, pero la estamos colocando como ejemplo. El saber, el ser y el saber hacer en contexto. Muy bien. Estas competencias que voy a mencionar están relacionadas con competencias del saber en transición. Entonces se supone que en transición usted debe desarrollar las siguientes
competencias o los niños deben desarrollar. En transición, no, eso me parece lo más tierno del mundo, en transición. Imagínense esas mini pulgas aprendiendo y sabiendo que tienen que adquirir esas competencias. Y mira que aunque parezcan bastante avanzadas, realmente lo que debe hacer el pedagogo en educación infantil es generar los saberes previos o el acompañamiento previo o lo que tú llamas aprestamiento para ingresar realmente formalmente a adquirir estas competencias en el saber en unos grados más avanzados. Por ejemplo, competencias comunicativas, competencias corporales, competencias estéticas, competencias relacionadas con las ciencias sociales, con las matemáticas, con las ciencias naturales, con la tecnología de la información y la comunicación. Y ustedes van a decir, un momentico, ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a generar competencias comunicativas en mis niños de transición? Bueno, en transición usted debe lograr que el niño sepa comunicarse o sepa comunicar sus necesidades. Por ejemplo, chichi. Bueno, no con esos términos, profe. No, pero ya debe decirlo mejor y más exactamente, avanzado. Que mejore su vocabulario. Por ejemplo, en relación a las competencias corporales, que conozca su cuerpo, que sepa usar su cuerpo de alguna manera y que lo use para sentir y para aprender. En relación, por ejemplo, a las competencias en ciencias naturales, que valore su entorno, que conozca su entorno, que conozca cómo se desarrolla la naturaleza o qué aspectos de la naturaleza hay a su alrededor y que le sirven para la vida, que el niño pueda apropiarse de todo lo que es el saber de la naturaleza, ¿no? Hay niños, por ejemplo, en Bogotá, instituciones en donde ni siquiera hay un patio de recreo, entonces difícilmente tienen acceso a una materita con una matica, ¿no? Y la docente se ve a gatas tratando de enseñarles o de motivarlos al conocimiento o a la adquisición de competencias en el saber relacionadas con las ciencias naturales. En esta etapa de transición se debe haber un aprestamiento, una iniciación en relación a todas estas competencias para que el niño ya tenga presaberes al ingresar, por ejemplo, a primaria y empezar a adquirir competencias como en el saber la suma, la resta, la multiplicación, qué sé yo, en el área de la matemática. Sí, porque ya empiezan a cuántos años tienes, a contarlos, sí, ya empiezan a hacer varias todo lo que cosas. es el aprestamiento y el reconocimiento de los números antes de, por ejemplo, o de las letras. Los niños en transición no tendrían por qué estar leyendo y escribiendo, más bien sí empezando a hacer trazos, ¿no? Yo ya les había contado que hay ciertos trazos que se deben lograr antes de ingresar al proceso de la adquisición de la escritura. Trazos relacionados con el círculo, con las figuras geométricas, trazos relacionados con la línea. Esos trazos deben ser adquiridos antes de empezar a escribir formalmente las letras del alfabeto. Bien, para transición hay algunas estrategias didácticas que les permiten a los maestros poder desarrollar las competencias en los niños. Y estas estrategias didácticas tienen nombres propios y yo sé que ustedes han tenido acercamientos. Por ejemplo, los proyectos de aula, los centros de interés, y las preguntas problemas. Si los recuerdan, profe, si están centrándose, cómo se maneja todo lo relacionado con competencias en el aula, pues mira, para primera infancia, para pedagogía infantil, hasta quinto de primaria se manejan proyectos de aula, aunque bueno, yo he visto proyectos de aula también en bachillerato. Proyectos de aula, centros de interés y preguntas problema. Los centros de interés incluso en Bogotá se manejaron en algún tiempo con un proyecto que se llamaba Pequeños Científicos. No sé sí, yo también los conocí. Y hacían unas cosas increíbles. Pequeños Científicos podía cada niño, de acuerdo a su interés, anexarse a un club, a un proyecto. Sí, me acuerdo. Y había proyectos de música, de artes, de fútbol. Bueno, casi todos querían ir al fútbol, ¿no? Pero no todos, a pesar de que ese es su centro de interés, tienen las habilidades o las competencias para poder ingresar allí. Así que se requería de una evaluación después de que el niño se quería anexar a su centro de interés, que eso venía relacionado un poco con el proyecto de 40x40 que aún funciona en Bogotá. Sí. Que es todo lo de la jornada ampliada, ¿no? En donde el niño, después de recibir sus clases normales, va a los centros de interés en donde desarrolla otras competencias pues para la vida y para el saber hacer. Yo me acuerdo que en el colegio donde trabajé descubrió el rector que habían 14 violines. Oh. Entonces el reto fue conseguir al docente, porque estaban los 14 niños, de hecho había más niños,
habían unos mini violines, pero una cosa chiquitica, eran como 5 mini violines y los demás eran ya más grandes. Entonces, adquirir eso y cómo generó en ellos ese impacto, esa emoción. O sea, el profesor al comienzo iba desmotivado y después ya no se quería ir, porque pues le tocaba un viaje largo, pero era muy motivante esa jornada complementaria. Y mira que el solo hecho de que haya esos violines se puede convertir perfectamente en cualquiera de estas estrategias. Sí. O un proyecto de aula o un centro de interés, o puede estar relacionado con una pregunta-problema que nos permita desarrollar competencias en los niños. Ya se trabajaba como centro de interés. Ok. Entonces, Viene siendo como el centro de música o el club de la música o algo así. Sí. Bien. Listo. Entonces vamos a hablar sobre los centros de interés. Mira, los centros de interés fueron creados o propuestos inicialmente por Ovidio de Crowley. Entonces, como ustedes ya han estado leyendo un poco en plataforma, ya saben quién es el señor de Crowley y saben que de alguna manera está relacionado con la pedagogía activa. Ustedes ya tienen esos conocimientos porque están muy activos en la lectura de plataforma, ¿cierto? Sí. Lo que se dice en teleclase no es ni la mitad de lo que tiene plataforma y probablemente a veces ni siquiera alcance a relacionarse porque hay elementos de plataforma que no se repiten en clase y hay elementos de clase que no están escritos en plataforma, sino que aquí tratamos de complementar un poquito para que usted se lleve ideas pues más generales. Bien, entonces centros de interés propuestos por Ovidio de Crowley y allí dice, lo que prima es el interés de cada niño o niña, entonces no es lo que el profesor le imponga, la idea es que el niño o la niña escoja su centro de interés. Se plantea como una posibilidad de atender de una manera adecuada las necesidades y expectativas individuales y de buscar el desarrollo integral permitiéndoles escoger actividades de manera libre, de acuerdo con sus preferencias, propone la conformación de una escuela para la vida, por la vida y para la vida. Entonces está relacionado con las preferencias de los niños y luego con el establecimiento de las habilidades de los niños, porque yo puedo preferir tocar el violín, pero realmente no tengo las habilidades para el manejo del violín, así que probablemente el docente pues tenga que facilitarme el acceso a otros centros de interés que probablemente sí estén de acuerdo con mis habilidades. ¿Sabes de qué me acuerdo de eso? Me acuerdo mucho de que los profesores vendían su centro de interés. Entonces era como que todos, desde la primaria hasta el bachillerato, cada vez que estaba su centro de interés, iban los estudiantes pasando y ellos los iban rotando y les iban mostrando, mira, acá, y también el carisma con el que el profesor supiera vender, por decirlo así, su centro de interés. Excelente. Y la relación que tienen con los adultos, porque se mezclan, pues allá eran todos. Eran los de bachillerato y primaria trabajando en equipo. Entonces uno ve a los más grandes cuidando a los más chiquitos y ve ese trabajo, y después se encontraban a la salida y se saludaban, mira, él es mi amigo. Entonces eso también va generando las competencias para nuestro vivir, para nuestro convivir. Exactamente, es que volvemos a decirlo, lo que pretendemos con estas estrategias didácticas es fomentar en ustedes una idea de cómo pueden desarrollar las competencias en sus estudiantes, ¿cierto? Y entonces, bueno, los centros de interés es una forma, es una estrategia científica que le permite a usted desarrollar competencias y el desarrollo de competencias o el aprendizaje por competencias es otra tendencia relacionada con la pedagogía, otro modelo relacionado con la pedagogía. Muy bien, aquí está otra estrategia que es el trabajo por problemas. Y entonces nos dice de la siguiente manera. Alrededor del problema identificado se organizan las actividades requeridas para resolverlo. Entonces, el docente tiene que llevar a los niños a identificar problemas que requieran encontrar una respuesta, no una solución tal vez, pero sí una respuesta, ¿cierto? Sin importar qué tenemos que hacer, qué actividades debemos generar, sin importar si vamos a acudir a la matemática, sin importar si vamos a acudir a la lectura, a la escritura, al dibujo, a la música, a centros de interés, a consulta de libros o a cualquier otra actividad que requieran para solucionarlo. Entonces, yo les voy a leer una parte pequeñito de un escrito que está en una revista del Ministerio de Educación que se llama Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar. Muy bueno. Y allí nos dicen algo muy interesante que dice, la docente está contando, ¿no? Al entrar al salón, tenemos como costumbre sentarnos en un círculo y conversar sobre algo que les interese a los niños y a las niñas. ¿Bien? O a mí, como docente. Últimamente, antes de la charla, los encuentro a todos viendo por la ventana. Al preguntarles sobre lo que observa Lucas,
dice que es un árbol, que está enfrente, allí vive un pájaro, que a veces está y otras veces no está. Yo me uno y los escucho. Por ejemplo, Miguel dice, mira cómo saltan esos pájaros en las ramas, son muy chiquitos. Leila dice, vuelan moviendo las alas muy rápido. Miguel dice, los aviones vuelan y no mueven las alas, están muy quietos, yo los he visto. Leila dice, claro, los peces no se hunden. Mariana dice, no se hunden porque mueven sus aletas. Ay, tan bonito. Y Camila dice, las serpientes marinas no tienen aletas y tampoco se hunden. A partir de allí, de escuchar sus conversaciones, hay muchas preguntas y aparecen problemas para investigar. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo por problemas? Escuchar los intereses de los niños, encontrar posibles problemas, identificarlos y empezar a buscar estrategias que nos lleven a encontrar respuestas y soluciones para ellos. Pero mira, estrategias que deben ser muy acordes con su nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? Sí, obviamente. Yo no puedo enseñarle a los niños que las serpientes marinas no se hunden porque, ¿cierto? Primero debo tratar de encontrar respuestas en relación a qué tipo de animales son, a qué tipo de, si son mamíferos o son reptiles o qué sé yo, qué tipo de animales, cómo es, no sé, su cadena alimenticia, qué sé yo, todo este tipo de aspectos, por qué los pájaros están en el árbol, por qué no se caen cuando vuelan, por qué el avión. Debo encontrar la manera de desarrollar o de llegar a una respuesta en torno a estos problemas de acuerdo al desarrollo cognitivo de los niños. ¿Recuerdan a Piaget? Pues ahí está. Pero es muy... lo que muestras y lo que hablas es muy pertinente y muy necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, en un currículo los muchachos tienen que crear un diseño curricular y la base del diseño curricular obviamente es el contexto, pero también tienen que ir a preguntarle a los muchachos de entre 3 y 6 años, pero no recuerdo bien en este momento, sobre qué les gustaría investigar. Entonces ahí lo estamos incluyendo. Es una estrategia y se denomina el trabajo por problemas. Es una estrategia de desarrollo de competencias. Y recuerden que el desarrollo de competencias es un modelo. Entonces, volvamos a las diapositivas. Sí. Está la última estrategia de la cual queremos hablar y son los proyectos de aula, que son muy famosos. Y los proyectos de aula lo que permiten es desarrollar competencias, conjugar el ser, el saber hacer para convivir. La elección de la temática central nace a partir de la exploración de los saberes. ¿Qué quiere decir? No sé, un ejemplo de proyecto de aula no viene a mi memoria en este momento, pero por ejemplo, que la docente, su proyecto de aula de este año está relacionado con ciencias naturales y cómo se produce la germinación de un arbusto tal, no sé qué tipo de arbusto. Ay, sí, cuando los ponen a cuidar una planta y que tienen que llevar la planta, eso es, mi sobrina tuvo ese proyecto de aula, que tenían que seleccionar una planta, cogieron la pobre semilla es verde, ¿cómo se llama? El aguacate. El aguacate. Entonces, probar cómo le dieron como unas pequeñas instrucciones, pero entonces la primera se les pudrió. Cómo iba a ir germinando y entonces el proyecto era que al final del año tenía que estar germinada la planta y hubo un amiguito de ellos que llevó una planta diferente porque la mamá le compró porque el pobre aguacate nunca se sembró y falleció. Pero el proyecto de aula sí tiene que llegar a conclusiones, sí, ¿cierto? Debe haber una manera de evaluar los resultados y los resultados de esos niños a los que no les germinó el aguacate también tienen que ir incluidos ahí. ¿Por qué razón no germinó? Porque este es un aprendizaje para todos. El proyecto de aula debe tener unos objetivos y debe llegar a unos resultados. No, y lo interesante es que integra también a los padres e integra a la familia porque todos sufrían, entonces, ay, no nace la plantica, o los hermanos, todo me acuerdo que todos mirábamos a ver si iban a hacer o no iban a hacer el aguacate, sí, y cómo va, y ahí sigue el aguacate creciendo, algún día va brutal. Pero entonces era notar eso, las observaciones, el diario de campo, qué pasó entonces semana 1, nada, yo me acuerdo tanto de verle el diario de campo, semana 20, todavía esperando a que el arbolito decía crecer y cómo van que tomándole fotos y todo, durante todo el año, ver eso y cómo aprenden a observar la naturaleza. Entonces mi sobrina salía y veía los árboles grandes y decía, ¿cuántos años debe tener este árbol? Porque si mi matica, y le pusieron nombre, no ha crecido, imagínate,
Eso es algo muy bonito. Muy bien. Hay una debilidad en los proyectos de aula, profe, y es que generalmente son impuestos por el docente, pero se supone que deberían aparecer a través de la exploración de las preferencias de los niños, es decir, que de las mismas sugerencias y este tipo de reuniones, por ejemplo, como la que acabamos de leer de la docente, en donde todos sacan un tema diferente, pues debería haber un consenso de cuál sería el proyecto del aula del año, ¿cierto? Y que les llame la atención, porque si está el árbol, entonces empieza, o que llega una palomita que está herida, o que sí, ellos entre ellos mismos empiezan a ver cómo se pueden ayudar y cómo pueden crear. Y es que a veces dejamos porque eso. también está desarrollando competencias del ser, y en las competencias del ser está el trabajo en equipo, está el respeto por el otro, el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Entonces ya ven, estas estrategias lo que pretenden es desarrollar competencias. ¿Cuáles competencias? El ser, el saber y el poner, ¿cómo es el saber en acción? Aquí está. O sea, lo tengo que traer aquí en la hora. Sí, porque el saber hacer en contexto. El saber hacer en contexto. Muy bien. Entonces me devuelvo a mis diapositivas en el orden en que iba. Muy bien, ahí dejamos los proyectos de aula. Ya les mencioné entonces 3 posibles estrategias para el desarrollo de competencias en pedagogía infantil. Y continúo con lo siguiente: el desarrollo de competencias y las prácticas pedagógicas. Entonces, aquí, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la importancia de la planeación en el proceso de enseñanza. ¿Otra vez la planeación, profe? Planeación. Para todo. Es que realmente el docente que no tiene las estrategias pedagógicas y no realiza una buena planeación de su proceso de enseñanza, probablemente no va a obtener los resultados que requerimos obtenga, o no va a haber un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso en su aula de clase. Entonces, la planeación del proceso de enseñanza debe estar vinculada ¿a qué? Al PEI. ¿Por qué? Porque el PEI es el que nos dice a nosotros cómo lo vamos a organizar y qué lo vamos a hacer y cuáles son los objetivos que debemos cumplir. Y el PEI está relacionado con el currículo y tiene relación con el currículo y con los objetivos a nivel de clase, a nivel de asignatura, a nivel de área del conocimiento. Cuando el docente planea, jerarquiza los objetivos y contenidos del currículo. Hay objetivos, es decir, el currículo que nos muestra el Estado, que nos muestra el Ministerio de Educación Nacional, tiene unos contenidos amplísimos, ¿cierto? Y hay contenidos que no son relevantes de acuerdo al contexto en donde está ubicado el docente y los estudiantes. Así que como hay contenidos que no se relacionan con nuestras necesidades más próximas, el docente lo que hace es jerarquizar los objetivos que realmente quiere alcanzar. Le da intencionalidad a las actividades. No se trata de darle intencionalidad haciendo que los niños estén ocupados. Mira, yo estoy muy en desacuerdo, por ejemplo, con vamos a aprender a escribir, ¿no? Y en lugar de diseñar estrategias intencionales que lleven a promover la escritura, el maestro copia en un tablero un montón de texto y pone a los niños a transcribir. Ay, sí. Entonces no se trata de mantener ocupados a los niños, esa no es una estrategia pedagógica. Es realmente darle intencionalidad a esos objetivos que queremos alcanzar. Debemos hacer uso de metodologías que se adecúen a esos objetivos que queremos alcanzar. Y los contenidos que se están viendo deben estar relacionados con los objetivos. No es que yo voy a copiar en el tablero todo un escrito relacionado con las fábulas de Rafael Pombo, pero realmente lo que yo estoy viendo en este momento es ciencias naturales. Entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro, no se trata de mantener ocupados a los niños, se trata de planear una clase que cuando se planea permite desarrollar competencias. Entonces si yo planeo, tengo que establecer qué competencias del saber voy a desarrollar, qué competencias del ser se van a desarrollar con ese saber y qué competencias se van a poner en ejercicio al adquirir este saber y este desarrollo del ser. De eso se trata planear en la estrategia de aprendizaje por competencia. Y yo siento que el planear también nos ayuda a organizar, a verificar, a trabajar la información, a brindar un mejor conocimiento y a lograr que sea pertinente de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Cuando la persona no lo planea, cuando la persona no lo trabaja, se evidencia, profe. Sí, es siempre. Cierto. Es cierto. Entonces, la planeación que hace que realmente nuestro ejercicio de enseñanza sea exitoso, sea efectivo. Yo no voy a tener a unos niños ocupados, yo no soy un cuidador.
yo soy un formador, soy un acompañante en el proceso educativo. Entonces, realmente mi papel debe ser de garantizar aprendizaje y no de mantener unos niños ocupados allí sentados copiando de un tablero. Bueno, mi profe, yo creo que por hoy llegamos hasta ahí, porque parece que se nos acabó el tiempo. Ay, estuvo muy chévere, profe. Otra estrategia que revisamos el día de hoy, nos quedan 2 sesiones, espero en esas 2 sesiones poder revisar otras 2 estrategias en relación con la pedagogía infantil, otros modelos de pronto pedagógicos relacionados con la pedagogía infantil. Y bueno, espero que ustedes también me aporten ahí en el foro y de pronto desde su experiencia me puedan brindar luces pues para las siguientes 2 sesiones, a ver cuáles trabajamos, ¿listo? Porque volvemos al tema, todos creamos esto y a partir de sus experiencias podemos nutrirlo y sobre todo traerlo más aquí a la hora, más a la realidad. Sí, aplicarlo. Listo, mis queridos estudiantes, que tengan una excelente semana. Hasta luego.